Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Saludos, gracias por acompañarnos en esta aventura del conocimiento, esta aventura por la pasión, por la lectura, un proyecto de la Universidad Central de Nicaragua en persona, aquí en Pocas Palabras, en el podcast que usted se puede suscribir y darnos seguimiento para que compartamos ideas y opiniones similares. En esta ocasión, en este episodio, vamos a platicar con Francisco José Lacayo, sociólogo, psicólogo, pedagogo, diplomático, Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, Nicaragua, Medalla Distinción Nacional de la Cultura, Cuba, doctorado honoris causa Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, coordinador adjunto de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, un proyecto extraordinario e histórico, viceministro de Educación de Adultos, viceministro de Cultura de Nicaragua, director de la UNESCO en Ciencia y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, director de la UNESCO en Cultura para América Latina y el Caribe, Senior Advisor de Presidencia de Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Lo invitamos para platicar con él hoy sobre El Mañana Empezó Ayer, una nueva cultura de la educación. Este es un libro que se va a presentar próximamente en nuestro país, aquí en Managua, Nicaragua, y vamos a platicar con él. Pero antes, como es la temática de este podcast, en este episodio también no vamos a dejar de lado el tema de la opinión sobre la lectura. Cómo es que una persona, un niño, se va involucrando, se va identificando con la lectura. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omar. En breves palabras, o en pocas palabras, desde hace unas 5 décadas, todo, absolutamente todo, ha entrado en cambios profundos y en crisis profundas en la humanidad. Yo soy partidario de reflexionar en cómo promover la lectura en nuestra infancia y juventud. Ya en los viejos pues se puede también, pero ya el hueso está más duro. Pero aplico un principio, todo lo reviso con una expresión que uso, miro la Tierra desde la Luna. Y me doy cuenta que no siempre hubo escritura y que la escritura se globalizó por primera vez con la imprenta y la lectura. Y quiere decir que antes no había cultura. Bueno, están las pirámides de Egipto, están las pirámides mayas, está la sabiduría china, que ya tenían lectura, pero confinada a muy poca gente. ¿Cuál es el reto en el siglo XXI? Tenemos que repensarlo a fondo, porque ha surgido un nuevo espacio que yo llamo la nueva gran escuela globalizada, el imperio de la web, de las redes sociales. Es impresionante lo que están cambiando ordinariamente con un tinte negativo, tristemente. Entonces, ¿cómo asumimos el reto de aprender a leer y apasionarnos por la lectura? Hay que recuperar a Paulo Freire, que dice que no sabe leer simplemente el que descifra unas palabras, sino el que comprende y ubica esas palabras en su vida. ¿Y qué pasa? Que estamos luchando con un monstruo nuevo, en donde se va llevando a la gente a no pensar, por lo tanto, mucho menos a leer. ¿Por qué no pensar? Ya ahora millones, miles de millones. La web tiene, Facebook tiene aproximadamente 3.000 millones de alumnos clientes. Y para ellos es más importante un like que expresar un pensamiento. Y el like no piensa. Se dice que estamos en la era del conocimiento. Absolutamente falso. Estamos en la era del tsunami de la información, que no es conocimiento. Y que puede arrastrar a cualquier sociedad igual que un tsunami en el mar. Entonces, el reto nuestro está en reconocer que la lectura en sí no es un fin, es un instrumento para desarrollar la personalidad humana en todos sus valores. Y que ahora no podemos limitarnos al libro, aunque tampoco hay que abandonar al libro. Hay que dar la batalla en todos los campos. Pero todos tenemos que realfabetizarnos en el nuevo código mundial. Pensemos en esto, los miles de millones de personas que acceden a la web y entienden todo independientemente de edades, etnias, creencias, si fueron bachilleres o no, dónde viven. Han creado un nuevo, no alfabeto, digamos un nuevo código. A un punto tal, por ejemplo, que entre los jóvenes encontramos expresiones como esta. Yo con mi novia hice Control-Alt-Delete, es decir, corté.
Es ahí, entonces, todos los que promovemos la lectura tenemos que profundizar, no estar repitiendo lo del siglo pasado o antepasado, ya se acabó. No hay que tenerle miedo, pero partir del principio de que a partir de ahora hasta el cambio ha cambiado, y ha cambiado profundamente, y que tenemos que enfrentar nuevos retos en el campo de la adquisición de conocimientos y de emociones y de valores. Por ejemplo, una tristeza es cómo se están desbaratando los viejos valores positivos. Viejos valores negativos como la borrachera no. Se están desbaratando a partir de nuevos valores que está transmitiendo la web. Ustedes entran y pueden encontrar miles de páginas sobre los héroes de la web. Yo entré en una que presenta los 150 máximos héroes y que los ven los niños de Corea, Japón, Nicaragua, Canadá, China. Ninguno, solo una o dos son mujeres. Ninguno es negro, mestizo, indio, africano, asiático, excepto los coreanos y los taiwaneses que sí producen mucho de eso. Nada que ver con Madre Teresa o el cacique Dirian Gen ni con Andrés Castro. Hay nombres que todos nuestros niños, al menos de las clases medias, comienzan a aprender de memoria como un paradigma. Siempre luchan contra los malos. Y lamentablemente en el discurso político los malos somos nosotros, los pequeños, los países pobres. Entonces pensemos en eso, que no basta acceder a la lectura. La lectura es un camino para acceder al conocimiento. Entonces hay que luchar para que no se deje de leer, pero tenemos que ver cómo compaginamos eso con una nueva forma de leer en la web, el gran imperio de la web. Me parece interesante esta introducción sobre el tema porque precisamente este trabajo que estamos haciendo, el podcast, en pocas palabras, de Omar García, con el apoyo de la Universidad Central de Nicaragua y de usted también, si se pone de acuerdo con nosotros, es eso, estamos en la web. Por ejemplo, este programa lo pueden oír a cualquier hora, en cualquier parte del mundo y ahí va a quedar en línea, va a quedar en web. Entonces, como dice usted, tenemos que adaptarnos, no rechazar el monstruo, tenemos que meternos ahí a ver si es cierto que es un monstruo y qué cosas positivas podemos tener, porque no es malo que un niño o una niña, un adolescente, lea, pero a través de la tableta, que deslice sus dedos ahí y no le esté dando vuelta a la página. Eso yo creo que lo vamos a tener que ver, aunque mucha gente se resiste. Considero que los libros no van a desaparecer, pero que sí van a aumentar una enorme cantidad de personas que ya vemos en las filas de los bancos, esperando en la universidad, leyendo con el celular. Y eso es importante porque ahí estamos aprendiendo también, aunque sea algo cortito y mucha gente tenga, como usted dice, la pereza de opinar y solo digan me gusta, porque es terrible. Tal vez uno pone en internet un comentario sobre un accidente de tránsito, sobre una tragedia y alguien te dice me gusta. Es una barbaridad. ¿Por qué no tenés la habilidad de escribir y decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con eso? Me parece una barbaridad, pero ponerle me gusta es una cuestión muy simplista que nos llega a complicar la vida. Esto que has dicho, Mario, es tremendamente cierto. Te felicito. Este programa entra en la web y no sale ya de la web. Cuando yo era director de Cultura para América Latina y el Caribe, que mi oficina central estaba en La Habana, conversando un día con ese gran hombre, Fidel Castro, yo le recuerdo que le dije, la sierra maestra de ahora es la web y la banda ancha es estratégica. No se sobrevive sin ella. La sierra maestra, es decir, el lugar de resistencia es la palabra. Un gran premio Nobel, Stiglitz, escribió un libro, Cómo resistir en la era de Trump. Es más, creo que la primera educación en estos momentos es una educación para sobrevivir, igual que en los hombres paleolíticos y de la edad de hierro y de la edad de piedra. Resistir, adaptarnos, pero matando la cabeza de los monstruos. Hay un país, una isla, Kiribati. Kiribati está en el Pacífico. Su presidente, lo sé, conozco la isla, se fue a Australia, Nueva Zelanda, a decirles, reciban a toda mi población como refugiados y dennos residencia. ¿Por qué? Porque científicamente se sabe que a causa del cambio climático y de la intoxicación del ambiente, el mar va subiendo y de aquí a unos 10 años la isla va a desaparecer. Entonces ya compraron por $8 millones una extensión en otra isla, en Fiji, y ahorita la educación está centrada en educar cómo ser emigrante y cómo adaptarse a un ambiente que ya no es la patria donde naciste. A ese punto estamos. Entonces esta lucha que estás dando, poniendo esto en la web, me parece estratégica.
Ahí no tenemos que dejar ese espacio. Bueno, entonces vamos a entrarle ya al tema de su libro. Me cuenta ahí qué número es, cómo surge la idea, cómo está compuesto y a quién va dirigido y quiénes le gustaría pues que hojearan su libro. Gracias, Omar. Este libro yo tardé 5 años en escribirlo. Lo escribía, lo reescribía, cortaba, corregía y lo actualizaba, porque las cifras salían nuevas cada vez. ¿Por qué comencé a escribir esto? Bueno, tengo una trayectoria. Yo comencé a dar clases a los 18 años a unos niños de Mónaco. Ahí comenzó mi historia. Mi vida ha sido agitada. Salí a los 14 años, he vivido en 12 países, he estado como en 33 en tareas diferentes, ¿verdad? Y ahora he vuelto a mi querida Nicaragua, en donde dejé el ombligo y donde no quiero salir. Y comencé a pensar toda mi trayectoria en educación y en otros campos. Y me di cuenta de una cosa, que había que estudiar los grandes cambios actuales. Comencé a estudiarlo desde hace 15 años. Pero no solo los grandes cambios, sino las grandes crisis de esos cambios y de los paradigmas. La crisis del paradigma de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es su función? El concepto de técnica. Los grandes cambios de la biotecnología. Uno de los riesgos del mundo que nos viene es una nueva guerra en el ADN. Ya se podrá usar dentro de pocos años un celular inteligente para manipular el ADN. Las nuevas armas de la cibernética. Hay grandes batallas en la cibernética. Actualmente, grandes poderes como Facebook poseen toda la información sobre los que de alguna forma en algún momento nos conectamos. Entonces comencé a reflexionar, ¿qué educación en este momento en el que el cambio ha cambiado? Hasta el cambio ha cambiado. Y entonces comencé a reflexionar sobre los cambios para ver a qué teníamos que enfrentarnos. Encontré una frasecita y la rechazo. Se puede molestar a algunos. Sin educación no hay desarrollo. Y yo pregunto, ¿qué educación y para qué desarrollo? En la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran los países con nivel de educación formal más alto? Los que hicieron la guerra. ¿Con nivel de ciencias más alto? Los que hicieron la guerra. ¿Con las tecnologías más altas? Los que hicieron la guerra. Entonces, ni la educación ni las tecnologías por sí mismas bastan, sino un tipo de educación. Y comencé a buscar qué tipo de educación teníamos que alcanzar partiendo de donde estábamos. Stephen Hawking, que todos conocemos, ¿verdad? Y admiramos, dijo antes de morir, nuestros días están contados. La avaricia y la agresión se han incrustado en el genoma humano. Él no es poeta. El desarrollo de tecnologías militares y armas de destrucción masiva puede llevar al desastre. La única salvación de la humanidad es preparar ya la emigración a otro planeta antes del 2100. No coincido con él, pero con otros amigos que pude conocer en Nueva York, como Edward Wilson, que nos advierte, y otros, que probablemente dentro de 30, en el año 2030, otros dicen en el 2070, en verano toda la capa del polo ártico se habrá descongelado. ¿Y qué supone eso? Inmensas masas de gas metano que están en esos hielos se desparramen, que suba el mar. El gas metano es 5 veces más tóxico que el CO2. Entonces me di cuenta de lo que yo llamo la catástrofe ecológica. Y comencé a recuperar datos. Y me di cuenta que estamos viviendo grandes crisis. Los recursos hídricos. La crisis alimentaria que causa más muertes que las guerras anuales. La crisis energética. La crisis de la desertificación, la crisis de un fracasado modelo de relación con la naturaleza, la crisis de masas migratorias como nunca en la historia, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, provocadas por guerras, genocidas, hambre, la crisis internacional del narcotráfico, es una economía paralela de miles de millones de dólares que no entra en la contabilidad, la crisis del crimen organizado como industria, lo viví en Colombia, la industria del crimen, la crisis del narcotráfico empresarial, de la trata de personas, nuevas modalidades de esclavitud, la corrupción y la crisis del mal llamado modelo de desarrollo, que no es desarrollo y que no es sostenible. El desarrollo sostenible ni es desarrollo ni es sostenible. Y si indagamos, y si escucho a la señora Lagarde, secretaria general del Fondo Monetario, ella me dice que el capitalismo no puede garantizar la equidad por sí solo.
Y al mismo tiempo nos dice que el 1% de la población del mundo posee la mitad de las riquezas, sobre todo financieras, del mundo entero. Y dice una frase interesante, bonita: las 85 personas más poderosas del mundo alcanzan perfectamente en un bus de 2 pisos de Londres para el turismo de Londres. Y no lo dice Madre Teresa ni el Papa Francisco, lo dice la que hasta hace poco fue secretaria general del Fondo Monetario. Además, vi que está generándose la muerte como cultura. Ya no pueden vivir algunos países, crecer, si no es provocando guerras cada vez más mortíferas. ¿En qué se diferencia la guerra ahora del pasado? Primero, que las cantidades de víctimas han aumentado exponencialmente, que las armas, ¿verdad?, han crecido. Estados Unidos invirtió $600,000 millones en el 2018 para el crecimiento de armas, ¿verdad?, muchas de ellas cibernéticas. Esa cantidad a la cual añadió el presidente Trump 70,000 millones más, es mucho más grande que todo lo que han invertido China, Rusia, Europa, Japón, etcétera. Y preguntamos, ¿para qué? Simplemente para la lógica del capitalismo, para que la industria militar pueda crecer sin límite. Y vemos cómo algo tan bello como son los drones, los primeros en utilizarlos fueron los de la industria de la muerte. ¿Qué pasa con estos cambios? A diferencia de otros, siempre ha habido cambios, pero esta vez tienen el ritmo más acelerado. Internet nació hace 27 años. Cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red ARPANET, creando así la red ARPANET Internet. Hace 25 años. Veamos qué es. WhatsApp, que lo conocemos todos, nació en el 2009. En el 2010 ya tenía 250,000 usuarios. En el 2013, 4 años de su nacimiento, ya eran 200 millones en todo el mundo. Y en el 2016 alcanzó 1,000 millones. Y entonces Facebook lo compró por $20,000 millones. Esta aceleración de cambios, cuando surgió el tractor, pasaron años, ¿sí? Conmovió, muchos campesinos se quedaron sin empleo, pero no es que les llovió diario. Quizás una de las imágenes más impactantes de esa aceleración del cambio está en los celulares. Casi no nos despertamos sin ver un nuevo modelo. Otro rasgo es la globalización. Si el cambio no está solo aquí, llega al mismo tiempo a todo el mundo, analfabetos o no, pobres o ricos, y se difunde sobre todo a través de la web y las grandes redes sociales, y crea nuevos estatus, nuevas riquezas. La Selena Gómez recibe $328,000 por cada mensaje que proclama y al cual se adhieren, diciendo like, más de 10 millones de personas. Entonces, la fama se volvió mercancía. No necesitas pensar. El pensar no enriquece. El no pensar con el like o seguidor enriquece. Estamos viendo el cambio incluso de valores, ¿verdad? Es la omnipresencia de ellas. Y las nuevas tecnologías están erigiendo una nueva civilización. Vamos a entrar en una nueva sociedad tecnológica con un poder como nunca en la historia. Modificará la forma en que vivimos, ya lo está haciendo, trabajamos, nos relacionamos. La complejidad y la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. ¿Quién lo dice? Uno de los filósofos más grandes de la actualidad, Klaus Schwab. Y se añade que cada vez más la distribución de la riqueza es inequitativa, es decir, cada vez más se concentra el capital en muy poco, en ese 1% del que habla el Fondo Monetario. ¿Y qué hace esto? Nace una sociedad bifurcada en dos. En un lado, 200 megacorporaciones y sus dueños y clientes de poder económico de 182 países dirigen todo, incluso FMI, BM, OMC, cero cooperación, cero ética, cero ecología, y está en manos del 1%. Y del otro lado, estos pueden llegar a vivir 100 años por el estudio del crecimiento de la célula. Del otro lado, los que de nuevo volveremos a tener la esperanza de vida en 50, 60 años y sobreviviremos. El 99% va camino a sobrevivir y el 1% a lo mejor tendrá que irse para no contaminarse con el 99%. No es poesía, todo es mercancía ahora. El desarrollo tiene como indicador el PIB. Nos dicen modelo de desarrollo y cuando vamos a preguntar cómo sabemos que nos hemos desarrollado, depende de tu PIB.
entonces no es desarrollo. Y el PIB, ¿verdad? ¿De qué depende? Del modelo económico. Y este modelo, el PIB, el modelo de desarrollo, se presenta como un sustantivo, el desarrollo, y es un adjetivo. Y en vez de decir desarrollo de la humanidad, ya es hora que digamos humanidad desarrollada. Y en vez de decir desarrollo humano, como si lo humano fuera adjetivo calificativo, decir humanidad desarrollada. Solo así le daremos vuelta. Y dejará de ser mercancía hasta la privacidad. Nuestra privacidad se vende y es altamente rentable. El Mañana empezó ayer una nueva cultura de la educación, Francisco José Lacayo, sobre su gran capacidad y cómo ha estado ligado en su vida al tema de la educación. Nos escuchamos en otro episodio de el podcast de Omar García. En pocas palabras, muchas gracias a la Universidad Central de Nicaragua por su apoyo. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.